Este bill pasó muy apenas. Estaba empate, 50-50. El vicepresidente tomó el voto y los desempató y pues pasó esto. De ese bill se le va a otorgar 59,000 millones de dólares a la patrulla fronteriza. En específico, 47,000 millones va a ser para el muro, 7,000 millones va a ser para agentes de la patrulla fronteriza, sus vehículos, y 5,000 millones va a ser para instalaciones para la patrulla fronteriza. Luego tenemos 45,000 millones de dólares que va a ser para detención de familias y de adultos, ya sea incrementar los contratos que tienen en diferentes lugares para aumentar las camas que existen allí para poder detener gente, al igual que las construcciones de detenciones. Eso no implica los diferentes costos que pasaron para ciertos beneficios inmigratorios. Hay un diferente costo si lo estás haciendo con la Oficina de Inmigración que se llama USCIS o USCIS, y hay un diferente costo ahora si lo estás haciendo con la Corte de Inmigración. Y estamos en este ambiente que están poniendo a muchas personas en proceso de deportación y van a tener que pagar casi el doble que si lo están haciendo con la oficina de USCIS. El proyecto está siendo catalogado por tu organización, la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, como un proyecto de ley draconiano, un proyecto creado para establecer el miedo, un proyecto excesivo para un gasto de este tamaño. ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Claro que sí, se están quitando recursos de salud, recursos para el ambiente, recursos no directamente para los inmigrantes, sino para los ciudadanos americanos o residentes. En las últimas detenciones de los últimos 7 meses, casi el 70% que ha sido detenido y puesto en un centro de detención no tiene antecedentes penales. Tiene antecedentes civiles por haber entrado ilegalmente, pero no antecedentes penales. No es de que esta gente está cometiendo crímenes, sino ellos están criminalizando algo que era civil, una ley civil. Entonces, ahora estamos en una situación donde están deteniendo gente que lleva 30, 40 años aquí, que nos dieron sus hijos, que ahora están participando en la economía. Y el problema es de que no solo es detención a la gente que, digamos, entró indocumentada y pues la agarraron, sino es gente que legalmente los dejaron entrar. Por ejemplo, asilo político. Tienes que presentarte a nuestra frontera, Estados Unidos, no lo puedes solicitar en ningún otro lado. Biden trató de controlar eso con el parol, donde entra gente de Cuba, Haití, de Nicaragua y Venezuela, donde entraban legalmente, hacían todos los chequeos que se requerían para asegurar que no tenían antecedentes penales y todo. Les daban autorización de un permiso de trabajo y podían rápidamente participar en la economía y de repente corta todo y ahora evita a estas personas que lo están haciendo legalmente, las está poniendo en proceso de deportación, gente que ya está en la corte sin tener ningún antecedente penal e incluso gente embarazada. Y las están poniendo en centro de detención y forzándolos a proceder con su caso detenidos. Un caso detenido puede tardar hasta 6, 8 meses. Es lo que están pidiendo dinero para poder cubrir estos costos de gente que lo hizo bien, de gente que no tiene antecedentes penales, de gente que ha vivido en Estados Unidos por más de 10, 15, 20, 30 años. Por ejemplo, en nuestro estado solo tenemos un centro de detención con ciertas camas disponibles. Ahorita Dodge en los últimos meses ha estado tan lleno con gente que no debería estar detenida que lo que pasa es los empiezan a mover a Luisiana, a Kansas, a Oklahoma. Entonces todo eso conlleva dinero y no solo eso, el acceso al abogado es más difícil cuando te están moviendo de estado en estado. Están realmente rompiendo toda posibilidad de que esas personas continúen un proceso legal constitucional. Sí. Hay también muchas quejas de que cuando una persona es detenida lejos de su familia, toma tiempo saber dónde están. Sí. Como si hubieran sido secuestrados. Sí. Hay unos casos que lamentablemente inmigración no indica en qué centro de detención está, ni al abogado. Las primeras 72 horas a veces no están en un centro de detención, están en un centro de procesar. Entonces, por ejemplo, aquí la cárcel de Waukesha, allí los pueden mantener hasta 72 horas
mientras buscan a dónde los van a llevar. Una de las cosas más importantes que siempre, aunque lo recalquemos, siempre existe el problema. Tener acceso a las cuentas bancarias. Asegurar de poner todos tus documentos importantes en un solo lado y que alguien sabe dónde están esos documentos. ¿Cuáles serían los más importantes? Que llevas aquí más de 2 años, porque la orden de deportación expedita, que es una orden donde te quita muchos de tus derechos, los que estarían sujetos a eso es gente que lleva aquí menos de 2 años. Entonces, si tienes 2 años, tienes más derechos. Sí, si tienes 2 años, tienes la oportunidad de estar enfrente de un juez para aplicar para algún tipo de beneficio diferente. Si estás en un proceso expedito, solo tienes derecho de tener que pasar un miedo creíble y si lo pasas, te dejan ver a un juez, pero solo para aplicar para asilo. ¿Qué documentos demuestran, abogada Parra, que has estado aquí más de 2 años? ¿Qué es válido? Los impuestos. Si has ido al doctor por cualquier razón, los bancos, documentos que demuestran que has alquilado, si has pagado una casa, la compraste hace 10 años, esos documentos que has pagado, talones de cheques, cartas de empleadores donde dicen, sí, esta persona trabajó aquí de estos años, de las actas de nacimiento que tuviste hijos, ¿no? En ciertos años. Todos esos son los más comunes y los más importantes que... ¿Qué dificultades ves tú entre los diferentes condados? El problema con los condados es que existe esta dinámica entre el sheriff y entre la policía local. Y, por ejemplo, en Milwaukee, si te agarra la policía local, no van a, dependiendo del arresto, no van a compartir esas huellas o información a ICE. Pero si te procesan al condado de Milwaukee en la cárcel, ellos sí van a compartir esa información con ICE. Una de las cosas que puedes hacer es pedir tu documentación y todo tu archivo que tiene ICE o inmigración de ti. Y se llama un proceso de FOIA. Tarda unos meses, a veces hasta 1 año, pero si te detienen, ellos no me van a dar 6 meses para que procesen tu FOIA. Ellos inmediatamente te quieren deportar. Nosotros tenemos una organización de ELA, somos miembros de esa organización, básicamente es nacionalmente, y la razón por qué quieres ir a una organización establecida nacionalmente es porque estos cambios son rápidos. Y yo la mejor forma que me mantengo activa mientras estoy en el centro de detención, horas en la oficina de inmigración, es a través de esta organización que nos dice, ok, ya cambió, así tenemos que enfrentar este cambio.